Y volvemos hasta el ex Congreso junto a Mónica Rincón, que le está tomando el pulso ahí a la Convención Constitucional cuando todavía no se conoce este informe que emana de la Comisión de Justicia. Mónica, vamos contigo. Claro, a las 3 de la tarde comenzó, de hecho, pasadita a las 3 de la tarde este pleno, que lo que el pleno tenía que hacer, básicamente, era primero dar cuenta, siempre se da cuenta del informe anterior, y ahí comenzó más o menos como casi 2 horas de discusión respecto de los temas del quórum nuevamente. No hay discusión alguna de los 2/3 para las cosas en particular, pero de nuevo comenzó la discusión, se reabrió el tema y se le pidió que fuera no la mesa, sino que el pleno el que zanjara, se le dijo a la mesa, el tema de la votación en general de esta propuesta normativa de la Comisión de Justicia, si tenía que ser o no por 2/3 o por mayoría simple la mesa, y la presidenta respondió que no, que ya estaba zanjado, pero salió de inmediato entonces el Frente Amplio a dar un punto de prensa bastante categórico, criticando toda esta discusión respecto de eso, y otra cosa que es más accesoria, que es, digo accesoria no porque no sea importante, sino porque no es el corazón de lo que se ha discutido todo este rato, si tenía que ir o no una norma específica a una comisión que había asignado la mesa, y lo tercero, una discusión, una disputa de competencias que hay respecto de normas que la comisión que ve la organización del Estado y, por ejemplo, el Estado regional o no, qué tipo de organización tiene que tener, si tenía que ser ahí discutido o era una extralimitación, como plantea Renato Garín, y tenía que verse en el tema de sistemas políticos. Hecha esta aclaración, queremos conversar con el constituyente del Frente Amplio, Fernando Atria, digo. Mezclé el apellido con el Frente Amplio. FA, claro, Frente Amplio, Fernando Atria. ¿Qué le parece en el día en que se inaugura el proceso de votación, porque es un proceso largo, este atraso y este entrampamiento de alguna manera con el tema nuevamente de los 2/3? Sí, yo creo que fue desafortunado. Nada demasiado grave, porque vamos a empezar ahora, lo vamos a hacer. Vamos a discutir y votar el informe de la Comisión de Sistemas de Justicia. Pero claro, yo creo que el argumento de que aceptamos que las normas se aprueben por 2/3, pero eso vale solamente para la votación en particular, no para la votación en general de las mismas normas, es un argumento, yo diría más bien, que no se sostiene. Eso nunca ha sido reconocido así en la tradición constitucional chilena, ni bajo la Constitución del 80, ni bajo la Constitución del 25. Siempre se ha entendido que el quórum de aprobación de una norma vale para su aprobación en particular en general, entonces creo que era un argumento más bien artificial. Y creo que es lamentable que cuando el país estaba atento a que por fin la Convención, después de todo el trabajo que hemos hecho, que ha sido enorme, iba a empezar a discutir y decidir sobre normas constitucionales, esto se haya atrasado de nuevo por esa discusión que amenazó, que de acuerdo a lo que se solicitaba, habría impedido que pudiéramos continuar ahora lo que vamos a hacer, que es discutir y votar el informe de la Comisión de Sistemas de Justicia. Y además hay, como tú decías, otra petición de que el informe de la Comisión de Forma de Estado no se vote mañana, porque sería un caso de extralimitación, etcétera. Entonces a mí me llama la atención el constante intento de impedir que la Convención avance votando, cuando todo el país está pendiente de que hoy día era el día en que eso comenzaba a hacerse. Ahora, quisiera hacer el punto que esto no ha sido un reclamo efectuado por Chile Vamos, por la centro derecha o por la derecha. Este es un reclamo que surge desde quienes podrían calificarse como oposición al actual gobierno, y lo son, de hecho. Entonces la pregunta es también, por un lado, ¿cómo ve usted eso? ¿Cómo ve que sean desde quienes estuvieron por el apruebo los que hagan estos reclamos que retrasen el proceso? A mí me resulta más difícil de comprender, por cierto. Yo creo que quienes están en contra del proceso constituyente son los que deberían dificultarlo. Pero supongo que la pregunta esa tiene que hacérselo a las personas que han defendido estas posiciones. En todo caso, creo que a pesar de lo ya dicho, esta cuestión se discutió por 2 horas, se mantuvo la decisión que ya se había tomado al respecto, que es que el quórum de 2/3 vale para la votación en particular y la votación en general. No se va a reabrir la cuestión, la decisión de la mesa se mantiene, y entonces a continuación de este receso vamos a volver ahora sí a comenzar a votar los informes. De modo que, aunque se produjo esta circunstancia, que habría sido mejor que no se produjera, creo yo, porque ya estaba decidido, ella no impidió que hiciéramos lo que yo creo que muchas personas están esperando que hagamos, que es discutir y votar sobre los principios fundamentales de la Administración de Justicia, que es lo que vamos a hacer ahora. Ahora, cuando habla Fernando Atria de receso, se refiere a un receso sanitario. Cada cierto tiempo hay que vaciar en el fondo el salón del Pleno, que lo sabemos,
el pleno requiere más gente que una comisión y hay un aforo, hay que hacer un receso entonces sanitario. Ahora, más allá de que luego se va a comenzar la discusión después de este receso sanitario, ¿cuál es el daño también que estos hechos van teniendo para la convención? Porque muchas veces se habla de los ataques desde fuera. La pregunta es también cuánto dañan desde dentro estas cosas, el prestigio o la impresión que tiene la gente sobre el proceso constituyente. Bueno, yo no creo que sean buenas noticias, pero tampoco las maximizarían. Tampoco creo que precisamente el hecho de que reiteradamente esta cuestión se plantee, pero que se manifieste una y otra vez la misma voluntad de sujetarse a las reglas que rigen a la convención, por otro lado también sirve para ratificar que aquí en la convención hay una voluntad de avanzar en los términos que nos hemos dado y que han sido fijados para la convención, y eso por otra parte también cumple la función, creo yo, de asegurarle a las personas que esta convención va a cumplir su cometido, ¿no? Y por eso también es importante que se vote lo que se tiene que votar hoy día, que lo vamos a hacer, vamos a discutir y votar ese informe, porque yo creo que ha habido preocupación respecto de la convención a propósito de la enorme y diversa cantidad de iniciativas que en su momento se plantearon. Pero en la medida en que avancemos, lo que va a verse es que el momento inicial, cuando se presentan las iniciativas, por supuesto que es un momento de enorme diversidad, y entonces puede plantear la pregunta, bueno, ¿qué están discutiendo? Están discutiéndolo todo, como si quisieran hacer cualquier cosa. Pero no todas las ideas que se proponen al principio son ideas que son capaces de ir armando, articulando un apoyo suficiente para que estén en la Constitución. Y eso es lo que vamos a empezar a ver hoy día. Vamos a ver que hay un esfuerzo de la Comisión de Sistema de Justicia hoy día en construir un conjunto de principios constitucionales que la Comisión ahora propone al Pleno. Yo espero que esos principios sean aprobados, lo cual demostrará que hubo muchas ideas en esa comisión, algunas buenas, algunas malas, pero las malas ideas en general fueron quedando afuera, y lo que fue suscitando el acuerdo de esa comisión es un conjunto de principios que yo creo que son correctos en asegurar la independencia judicial, el Estado de Derecho, etc. Y eso es lo que avanza. Entonces, el proceso que lleva desde una enorme diversidad de ideas iniciales hacia que avance una regulación constitucional adecuada y razonable para Chile, eso es lo que yo creo que es urgente que las personas empiecen a ver, y yo creo que lo van a empezar a ver ahora cuando votemos este informe. Y para ir cerrando, una especie, yo lo voy a decir en términos bastante menos académicos, que lo dice Fernando Atria, una especie de coladero, entonces desde la cantidad enorme que se plantea al principio, después se van quedando las que se prevé que podrían llegar a juntar los 2/3. Ahora, para ir cerrando, la pregunta también es, ¿cuáles van a ser los puntos más complejos de aprobar respecto al sistema de justicia? Ya nos decía, por ejemplo, Marcela Cubillos, que ya estaba por rechazar varias cosas, el informe en general por de pronto, y el tema de que haya más de un sistema de justicia como principio normativo, o sea, que permitiría un sistema, por ejemplo, indígena de justicia. Dentro de la derecha, por ejemplo, no genera respaldo, o no sé si todos, pero gran mayoría no está de acuerdo con eso y con otros temas. Entonces, ¿qué cree usted que va a ser lo más difícil? ¿Qué artículos se podrían caer? ¿Cuáles están más en riesgo o con más dificultad de lograr aunar los votos, los 2/3? Bueno, primero que nada debo decir que no me sorprende que los convencionales de la UDI no vayan a votar por este informe, ¿no? Ellos dicen que vienen aquí a contribuir al proceso constituyente, pero lo que se ha visto no ha sido precisamente eso. Es probablemente lo que tú indicas sobre pluralismo jurídico, probablemente va a ser el punto más problemático de este informe. Y sin embargo, yo creo que es un punto central en la transformación de la relación que tenemos en Chile entre el Estado y los pueblos originarios. Los pueblos originarios, diferenciadamente, no son todos iguales, pero diferenciadamente tienen sus propias tradiciones, y esas tradiciones deben ser reconocidas, y eso supone que la idea de tribunales que aplican solamente derecho producido por el Estado central hay que dejarla de lado. Eso no quiere decir países distintos, derechos aplicables enteramente distintos unos a otros. Eso se está construyendo, y yo espero que llegue a un sistema jurídico que tenga distintas formas, que tenga tribunal, un sistema jurídico, un sistema judicial con tribunales indígenas, etcétera, que atienda a esas peculiaridades de cada una de las culturas que habitan.